Ah, mira, se juntó Lourdes. Lula, hello Lourdes, bienvenida. Mira, estamos conectadas María y yo. Y Sari, ajá, ya se está conectando también. Hola, hola. Bienvenidas, chicas. Ya estaba por Hola, compartir la pantalla. ¿Qué tal, Sari? ¿Cómo estás? hola, buenas tardes, muy bien. Qué bueno. Vamos a continuar con la lectura entonces. Ok, la tengo aquí abierta. Bueno, les recuerdo, ¿no? Ya me escuchan bien, ¿verdad? Todas. Estamos viendo la exhortación apostólica Familiaris Consortio de su santidad Juan Pablo II. Y bueno, empezamos la semana pasada y estuvimos viendo la iglesia al servicio de la familia. Vimos principalmente lo que es la introducción, ¿no? de la exhortación apostólica. También nos mencionaba algo sobre el sínodo de 1980, que es la continuación a los sínodos anteriores. Nos mencionaba el bien precioso del matrimonio y de la familia. Y vimos, eso fue la introducción. Y vimos lo que es la primera parte, que fueron las luces y sombras de la familia en la actualidad. Y nos dio como una introducción de los retos que está viviendo la familia hoy en día, ¿no? En este caso, pues estábamos en 1980, pero bueno, esto creo que se va a ir yendo a la actualidad cada vez más fuerte, agravando la situación a lo mejor, ¿verdad? Con los retos, y también aplaudía el tema de la tecnología y todo, pero también que eso conlleva algunas otras complicaciones para las familias cristianas sobre todo, ¿no? Aquí necesidad de conocer las situaciones, bien, ver bien en dónde estamos parados, discernimiento evangélico, también lo vimos, la situación de la familia en el mundo de hoy, influjo de la situación en la conciencia de los fieles, y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Entonces vamos a iniciar la lectura de Nuestra época tiene necesidad de sabiduría. Entonces voy a iniciar. Se plantea así a toda la iglesia el deber de una reflexión y de un compromiso profundo para que la nueva cultura que está emergiendo sea íntimamente evangelizada, se reconozcan los verdaderos valores, se defiendan los derechos del hombre y la mujer y se promueva la justicia en las estructuras mismas de la sociedad. De este modo, el nuevo humanismo no apartará a los hombres de su relación con Dios, sino que los conducirá a ella de manera más plena. En la construcción del tal humanismo, la ciencia y sus aplicaciones técnicas ofrecen nuevas e inmensas posibilidades. Sin embargo, la ciencia, como consecuencia de las opciones políticas que deciden su dirección de investigación y sus aplicaciones, se usa a menudo contra su significado original, la promoción de la persona humana. Se hace pues necesario recuperar por parte de todos la conciencia de la primacía de los valores morales, que son los valores de la persona humana en, de la persona humana en cuanto tal. Volver a comprender el sentido último de la vida y de sus valores fundamentales es el gran e importante cometido que se impone hoy día para la renovación de la sociedad. Solo la conciencia de la primacía de estos permite un uso de las inmensas posibilidades puestas en manos del hombre por la ciencia. Un uso verdaderamente orientado como fin a la promoción de la persona humana en toda su verdad, en su libertad y dignidad. La ciencia está llamada a ser aliada de la sabiduría. Por tanto, pueden aplicar también a los problemas de la familia las palabras del Concilio Vaticano II. Nuestra época, más que ninguna otra,
tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría. La educación de la ciencia moral que hace a todo hombre capaz de juzgar y de discernir los modos adecuados para realizarse según su verdad original, se convierte así en una exigencia prioritaria e irrenunciable. Es la alianza con la sabiduría divina la que debe ser más profundamente reconstituida en la cultura actual. De tal sabiduría, todo hombre ha sido hecho partícipe por el mismo gesto creador de Dios. Y es únicamente en la fidelidad a esta alianza como las familias de hoy estarán en condiciones de influir positivamente en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Gradualidad y conversión. A la injusticia originada por el pecado, que ha penetrado profundamente también en las estructuras del mundo de hoy y que con frecuencia pone obstáculos a la familia en la plena realización de sí misma y de sus derechos fundamentales, debemos oponernos todos con una conversión de la mente y del corazón, siguiendo a Cristo crucificado en la renuncia al propio egoísmo. Semejante conversión no podrá dejar de ejercer una influencia beneficiosa y renovadora incluso en las estructuras de la sociedad. Se pide una conversión continua, permanente, que exija el alejamiento interior de todo mal y la adhesión al bien en su plenitud. Se actúa, sin embargo, correctamente con pasos que conducen cada vez más lejos. Se desarrolla así un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios y de las exigencias de su amor infinito y absoluto en toda la vida personal y social del hombre. Por esto es necesario un camino pedagógico de crecimiento con el fin de que los fieles, las familias y los pueblos, es más, la misma civilización, partiendo de lo que han recibido ya del misterio de Cristo, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico, a una integración más plena de este misterio en su vida. Inculturación. Antes de continuar, déjenme compartir a las que están, se me olvidó compartirles, ¿no? Sobre todo a Lourdes, que es la que nos acompaña por primera vez, que es, el punto es estar tomando notas de lo que estamos leyendo, de algo que nos esté brincando, que nunca habíamos escuchado antes, o que realmente nos esté recordando algo que estemos viviendo. Y a lo último, vamos a dar unos momentos para las conclusiones de lo que nos dejó la lectura. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Ok, inculturación. Está en conformidad con la tradición constante de la Iglesia el aceptar de las culturas de los pueblos todo aquello que está en condiciones de expresar mejor las inagotables riquezas de Cristo. Solo con el concurso de todas las culturas, tales riquezas podrán manifestarse cada vez más claramente y la Iglesia podrá caminar hacia un conocimiento cada día más completo y profundo de la verdad, que le ha sido dada ya enteramente por su Señor. Teniendo presente el doble principio de la compatibilidad con el Evangelio de las varias culturas a asumir y de la comunión con la Iglesia Universal, se deberá proseguir en el estudio, en especial por parte de las conferencias episcopales y de los dicasterios competentes de la Curia Romana, y en el empeño pastoral para que esta inculturación de la fe cristiana se lleve a cabo cada vez más ampliamente, también en el ámbito del matrimonio y de la familia. Es mediante la inculturación como se camina hacia la reconstrucción plena de la alianza con la sabiduría de Dios
que es Cristo mismo. La iglesia entera quedará enriquecida también por aquellas culturas que, aún privadas de la tecnología, abundan en sabiduría humana y están vivificadas por profundos valores morales. Para que sea clara la meta y consiguientemente quede indicado con seguridad el camino, el sínodo justamente ha considerado a fondo, en primer lugar, el proyecto original de Dios acerca del matrimonio y de la familia. Ha querido volver al principio, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Segunda parte, el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El hombre, imagen de Dios, amor. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor. Lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. En cuanto espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo informado por un espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en esta totalidad unificada. El amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe en el amor espiritual. La revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar íntegramente la vocación de la persona humana al amor: el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra, en su forma propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre, de su ser, imagen de Dios. En consecuencia, la sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano, solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente. Esta totalidad exigida por el amor conyugal corresponde también con las exigencias de una fecundidad responsable, la cual, orientada a engendrar una persona humana, supera por su naturaleza el orden puramente biológico y toca una serie de valores personales, para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la contribución perdurable y concorde de los padres. El único lugar que hace posible esta donación total es el matrimonio, es decir, el pacto de amor conyugal o elección consciente y libre, con la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor, querida por Dios mismo, que solo bajo esta luz manifiesta su verdadero significado. La institución matrimonial no es una injerencia indebida de la sociedad o de la autoridad ni imposición extrínseca de una forma, sino exigencia interior del pacto del amor conyugal que se confirma públicamente como único y exclusivo para que sea vivida así la plena fidelidad al designio de Dios creador. Esta fidelidad, lejos de rebajar la libertad de la persona, la defiende contra el subjetivismo y relativismo y la hace partícipe de la sabiduría creadora. Matrimonio y comunión entre Dios y los hombres.
La comunión de amor entre Dios y los hombres, conteniendo fundamentalmente de la revelación y de la experiencia de fe de Israel, encuentra una significativa expresión a la alianza esponsal que se establece entre el hombre y la mujer. Por esta razón, la palabra central de la revelación, Dios ama a su pueblo, es pronunciada a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal. Su vínculo de amor se convierte en imagen y símbolo de alianza que une a Dios con su pueblo. El mismo pecado que puede atentar contra el pacto conyugal se convierte en imagen de infidelidad del pueblo a su Dios. La idolatría es prostitución, la infidelidad es adulterio, la desobediencia a la ley es abandono del amor esponsal del Señor. Pero la infidelidad de Israel no destruye la fidelidad eterna del Señor y por tanto el amor siempre fiel de Dios se pone como ejemplo en las relaciones de amor fiel que debe existir entre los esposos. Jesucristo, esposo de la iglesia y el sacramento del matrimonio. La comunión entre Dios y los hombres halla su cumplimiento definitivo en Cristo Jesús, el esposo que ama y se da como salvador de la humanidad, uniéndola así como su cuerpo. Él revela la verdad original del matrimonio, la verdad del principio, y liberando al hombre de la dureza de corazón, lo hace capaz de realizarla plenamente. Esta revelación alcanza su plenitud definitiva en el don del amor que el Verbo de Dios hace a la humanidad asumiendo la naturaleza humana. Y el sacrificio de Jesucristo hace de sí mismo en la cruz por su esposa, la iglesia. En este sacrificio se desvela enteramente el designio que Dios ha impreso en la humanidad del hombre y de la mujer desde su creación. El matrimonio de los bautizados se convierte así en el símbolo real de la nueva y eterna alianza, sancionada con la sangre de Cristo. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenando interiormente. La caridad conyugal, que es el modo propio y específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona sobre la cruz. En una página justamente famosa, Tertuliano ha expresado acertadamente la grandeza y belleza de esta vida conyugal en Cristo. ¿Cómo lograré exponer la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece, que la ofrenda eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el Padre ratifica? ¿Qué yugo el de los dos fieles unidos en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre? Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No hay división ni en la carne ni en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos una sola carne. Y donde la carne es única, único es el espíritu. La Iglesia, acogiendo y meditando fielmente la palabra de Dios, ha enseñado solemnemente y enseñado que el matrimonio de los bautizados es uno de los 7 sacramentos de la nueva alianza. En efecto, mediante el bautismo, el hombre y la mujer son inseridos definitivamente en la nueva y eterna alianza, en la alianza esponsal de Cristo con la Iglesia. Y debido a esta inserción indestructible, la comunidad íntima de vida y de amor conyugal, fundada por el Creador, es elevada y asumida en la caridad esponsal de Cristo, sostenida y enriquecida por su fuerza redentora. En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real
mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la iglesia. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. De este acontecimiento de salvación, el matrimonio, como todo sacramento, es memorial, actualización y profecía. En cuanto memorial, el sacramento les da la gracia y el deber de recordar las obras grandes de Dios, así como de dar testimonio de ellas ante los hijos. En cuanto a actualización, les da la gracia y deber de poner por obra en el presente, el uno hacia el otro y hacia los hijos, las exigencias de un amor que perdona y que redime. En cuanto a profecía, les da la gracia y deber de vivir y de testimoniar la esperanza del futuro encuentro con Cristo. Al igual que cada uno de los 7 sacramentos, el matrimonio es también un símbolo real de acontecimiento de la salvación, pero de modo propio. Los esposos participan en cuanto a esposos, los dos, como pareja, hasta tal punto que el efecto primario e inmediato del matrimonio no es la gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal cristiano. Una comunión en dos típicamente cristiana, porque representa el misterio de la encarnación de Cristo y de su misterio de alianza. El contenido de la participación en la vida de Cristo es también específico. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona: reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira a una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no hacer más que un solo corazón y una sola alma. Exige la indisolubilidad y fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad. En una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con significado nuevo, que no solo las purifica y las consolida, sino que las eleva hasta el punto de hacer de ellas expresión de valores propiamente cristianos. Los hijos, don preciosísimo del matrimonio. Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran su coronación. En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don, y el amor conyugal a la vez se conduce a los esposos al recíproco conocimiento que les hace una sola carne. No se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por lo cual se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona humana. De este modo, los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, se dan más allá de sí mismos. La realidad del Hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Sin embargo, no se debe olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, no por esto pierde su valor conyugal. La esterilidad física, en efecto, no puede dar ocasión a los esposos para otros servicios importantes a la vida de la persona humana, como por ejemplo la adopción,
las diversas formas de obra educativa, la ayuda a otras familias, a los niños pobres o minusválidos. Perdón, leí, la esterilidad física en efecto puede dar ocasión. Creo que dije no puede dar ocasión. Y hasta aquí la vamos a dejar. Listo. ¿Cómo están? ¿Cómo la vieron? Este fragmento de Familiares Consortio. A mí me encantó. Mande. A mí me encantó, digo, ya lo había escuchado, no recuerdo en dónde, pero ya había hablado o leído de esto que escribió el Papa Juan Pablo, ¿verdad? Sí, Dijiste al principio. sí, Papa Juan Pablo II. Ujú. ¿Qué es lo que más te llamó la atención o lo que más A mí me gustó, me acuerdo que cuando lo escuché por primera vez es muy difícil poquito a entenderlo, pero lo que me acuerdo que me impactó mucho fue cuando decía de la donación de los esposos, ¿no? Que al final viene siendo es el valor que se da entre los matrimonios, donde, por ejemplo, por eso es que no, como católicos y todo, no creemos en los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque eso nos limita en darnos a nuestra pareja, nos limita en ser esa pareja fructífera, ese matrimonio que es, como decía ahí, símbolo de la nueva alianza. Entonces, para mí cuando lo escuché, me encantó mucho eso de que como recordatorio de que es parte de la responsabilidad que tenemos como matrimonio, el donarnos el uno al otro al 100%. Entonces, esa es la parte que más me gusta de todo y eso de que al final como matrimonio es nuestra responsabilidad el mantenernos fructíferos como pareja y que fructíferos no necesariamente tiene que ser con hijos, sino que más allá puede ser en la labor que hagamos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, con otras familias, etcétera. Perfecto, María, mil gracias por tu participación. Excelente, me encantó tu conclusión. Lula, si quieres compartirnos lo que a ti te quedó. Sí, a mí me llamaron la atención 4 cosas, ¿no? Primero, el término la inculturación, que es de la adopción de la cultura social inherente a nosotros mismos como seres sociales que nos desarrollamos, crecemos en el diferente contexto donde estamos, a nuestra vida espiritual. Dios nos conoce, Dios nos creó, Dios no nos separa por cuerpo, espíritu, mente, como la ciencia o la filosofía u otras cosas, ¿no? Que siempre estudian al ser humano desde diferentes enfoques y áreas. Dios nos ve como uno solo, como Él, a su imagen y semejanza, y precisamente por eso inicia hablando de la creación del ser humano como un ser total, entero y puro imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta parte de la inculturación, la verdad, me llamó mucho la atención, me encantó. Yo nunca había escuchado el término de esa forma y habla de cómo la cultura se adquiere desde la parte espiritual y se pone en práctica en el contexto social. Otra cosa, la fecundidad responsable. Muchas veces escuchamos que creen que los católicos vamos a tener hijos al sí nomás, ¿no? Y a parir y parir, dirían por ahí nada más. Y no, o sea, Dios nos educa, o sea, precisamente Dios nos educa también en esta parte y por eso habla de fecundidad responsable, matrimonios, ¿no? Desde el inicio, jóvenes, viejos, matrimonio, fecundidad responsable desde el inicio hasta el final de tu vida. Y ahí, por supuesto, que se engloba esta parte social, económica, de cuántos hijos, cómo los vas a tener, cuándo los vas a tener en responsabilidad con tu cuerpo, con tu alma, con tu esposo, sabiduría conyugal. Este, y otra parte que me encantó también es cuando habla de la sabiduría creadora. Y digo yo, cómo Dios nos ama tanto que nos hace parte de su esplendor y de su don y de su dogma más grande, que es la creación, porque Dios es creador, antes que todo. Entonces, cómo nos hace parte de ese equipo para crear a un nuevo ser, a una nueva persona. Eso es como que
Dios nos dice, hagan el paso 1 y yo doy el paso 2, ¿no? Yo el paso 1 y ustedes el paso 2 y aquí les va el alma, ¿no? Pero es como si Dios nos necesita, pues, y nosotros lo necesitamos a Él. Es como un equipo, digamos. Y por ejemplo, cuando habla de la institución del matrimonio y la familia, y aquí me llama la palabra que ya la había escuchado, ¿no? Institución. Instituir, habla de crear, viene del principio creador, que es Dios, desde instituir algo, crear algo, darse en algo. Entonces, como el matrimonio instituye como institución, ¿no? Vaya la redundancia, instituye también la vida de un nuevo ser que va a ser parte de la sociedad, que va a crecer como un ser completo, integral y va a impactar la vida donde se esté desarrollando y la vida de las demás personas y la familia, que la familia es la célula de la sociedad. ¿No? Así lo vemos en esta parte social, escolar, y creo que aquí me llama mucho la atención porque todo ataca a la familia, ¿no? Porque si atacan a la familia, pues atacan todo, atacan a un ser, atacan a un matrimonio, atacan una institución, por lo tanto atacan ese creador, a ese creador que es parte del matrimonio en confusión con Dios, atacan todo y pues por supuesto que si atacan a la familia, pues modifican todos los factores culturales, sociales, económicos, espirituales en los que crecemos y nos desarrollamos como sociedad. Y ya. Perfecto, Lourdes. Gracias por tu conclusión. Y Padre. bienvenida al club de lectura. Gracias, gracias, Te gracias. esperamos más seguido. Bienvenida. Pero me encantó, en serio, todos tus puntos bien estructurados, como te caracteriza. Y totalmente, totalmente, siendo la familia lo más importante para nuestras sociedades, es la que siempre se va a ver más atacada, claro está. Y de la familia, que es donde vienen todos los demás sacramentos, como lo es el sacerdocio, como es la vida religiosa, como es más matrimonios, siempre van a atacar la parte de la familia en cuanto a una familia cristiana. Por eso, como se dice, como Dios manda y como Dios la instituyó, así es lo que quieren atacar actualmente, ¿no? Y me encanta que el Papa ahorita está explicando como la raíz de qué es el matrimonio, qué es el hombre, qué es la mujer, y dice que a mí siempre se me ha parecido algo bien impresionante cuando inclusive Pablo compara el matrimonio con Cristo y la iglesia. Es algo fuertísimo, o sea, para mí es como que es un misterio que no logramos entender y entonces el Papa como que está explicando realmente esto es importante, como que es apenas la introducción de lo que más seguido que viene, de lo que va a continuar. Está planteando esto es el matrimonio. Imagínense la importancia del matrimonio. Entonces, que no nomás es la parte física, es imposible que al nosotros hacer los votos en el matrimonio, o sea, cuando nos estamos casando, las que estamos casadas, ya le tocará la lula, nos estamos entregando en cuerpo y espíritu. ¿Me escuchan? Es que creo que estoy ciclada. ¿Todo bien? Se estaba mochando Ok, ahorita la ok, conversación, pero ya, parece ser que ya. ok. Sí, ya las veo moviéndose. Ok, entonces, a mí me parece algo, bueno, siempre es un misterio al fin de cuenta que lo vamos que yo creo que cuanto más pase el tiempo, más Dios nos va a ir revelando estas cosas que al fin de cuentas es un misterio, ¿no? Y a mí me parece algo precioso que al fin de cuentas es un mismo corazón, una misma alma, que al fin de cuentas da más frutos, ¿no? Y la responsabilidad tan grande que tiene el matrimonio de los frutos que dé como dice, no necesariamente, pues hay parejas que son infértiles y no necesariamente por eso hay un matrimonio inválido, para nada, ni mucho menos. Y como bien dijo María, ¿verdad? Que también en los matrimonios damos fruto, ya sea en el servicio de la iglesia o podemos también ser padres espirituales, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero Dios nos da una gracia, ese es el punto. Y me da, bueno, y en el Apocalipsis también Jesús dice, el culmen son las bodas del Cordero.
Entonces, tan importante es el matrimonio, debería ser tan importante. Y ahorita en la sociedad de hoy en día, pues es lo más atacado, como bien decía Lula, ¿no? Estoy tratando de concluir porque ya nos queda poquito tiempo, pero ya nos vamos despidiendo entonces, ¿no? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Dios las bendiga, descansen y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles a las 7:30 p.m. Nos vemos. Bye. Dios las bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, bye bye.